Bueno, para ser muy cumplidos entonces con el tiempo, procedemos a arrancar nuestro webinar. Muchísimas gracias a las personas que muy puntuales se nos sumaron el día de hoy. Mi nombre es Natalia Bermúdez, hago parte del equipo de Tiva por Credit Corp y el día de hoy nos acompaña Ana María Garzón, quien es la líder del segmento de ventas digital, y Rocío Vargas, quien es gerente de captaciones de mi banco. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo podemos desbloquear el potencial de los CDTs en nuestra estrategia de inversión, por qué siguen siendo relevantes al día de hoy, por qué siguen siendo una buena estrategia. Y queremos dejarlas con ellas dos que son expertas en el tema, quienes nos van a contar un poco más. Durante toda la sesión pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Al final vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible. Y adicional a esto, podrán ver que en la presentación hay un QR en la parte inferior derecha, en donde podrán ingresar directamente a la aplicación de Tiva para poder pues, realizar su inversión en CDT. También les vamos a dejar un link en el chat por si el QR tal vez no funciona o no lo pueden leer desde su celular para que sea muchísimo más fácil el ingreso. Entonces, muchas gracias, Anita, muchas gracias, Rocío, por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es un placer y un gusto tenerlas hablando de este tema tan importante como es los CDTs y todo lo que podemos hacer con ellos. Entonces, pues, adelante y bienvenida. Nata, muchas gracias por la invitación y Rocío también, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta reunión organizada en TIVA. Les voy a compartir, es una presentación súper corta que quiero que vayamos como viendo a lo largo de la presentación. Un momento, aquí puedo ver. Listo, perfecto. Entonces, en la reunión de hoy queremos hablarles de unos temas súper claves que pensamos son de utilidad para todo el mundo, independientemente de su perfil de riesgo e incluso su horizonte de inversión. Y es como uno siempre debería tener en su portafolio una inversión de bajo riesgo. Entonces, los tres temas principales que queremos contarles hoy son los siguientes y son, el primero es por qué invertir en un CDT es una excelente opción para personas que busquen tener una parte o el 100% de su inversión en algo que sea de muy bajo riesgo y con una rentabilidad atractiva, que son las que igual continuamos viendo hoy en día. La segunda parte de la presentación vamos a conversar un poco en por qué los CDTs son una parte clave en un portafolio diversificado. Entonces aquí ya nos salimos un poco del monoproducto y de tener solo un portafolio de CDTs y ya empezamos a pensar en, bueno, quiero incluir un poco más de activos en mi portafolio, porque siempre sí o sí debería tener un CDT. Y por último, que pienso además es el tema más interesante, es borrar un poquito ese como sentimiento o explicarles un poco mejor porque las tasas de interés para un CDT, incluso así en este momento estén un poco más bajas de lo que veíamos a finales del año pasado, siguen siendo unas tasas supremamente interesantes para invertir. Y cómo analizar correctamente, digamos que esos niveles de tasa y no llevarnos solamente por, es que a final del año pasado estaba el 15 y ahorita está el 11, entonces ya no invierto porque eso está muy bajito. ¿Listo? Entonces, empecemos con la primera parte y voy a dejar un momento aquí esta imagen. Bueno, no sé si yo cuando muevo esto se mueve la camarita, pero bueno, acá es en la parte inferior derecha, encuentran el QR que les mencionaba Natalia al principio. Si lo leen ahí pueden ir descargando la aplicación si es que no la tienen. Entonces, Rocío, yo quisiera empezar la reunión de hoy como desde lo básico y es como devolvámonos a la esencia del CDT. Entonces, no sé si nos puedes explicar de manera sencilla qué es un CDT. Sabemos qué significa certificado de depósito a término, pero eso en español, ¿qué significa? Y a pesar de que todos estamos como súper familiarizados con el nombre CDT, a veces pienso que es importante ir como a la profundidad y entender la naturaleza realmente de este vehículo de inversión. Bueno, perfecto. Ana, muchas gracias y gracias por la invitación. Efectivamente, y ahí como tú lo dices, invertir en un CDT es una excelente opción para quienes están buscando un bajo riesgo.
¿verdad? El CDT por su naturaleza, que es una naturaleza conservadora y sabemos que el CDT pues es un producto súper tradicional que lleva en el sistema financiero muchísimos años, de hecho nació con el sistema financiero y que tuvo claramente mucho más auge en estos últimos años donde la tasa de interés básicamente por la inflación subió a puntos del 16, 18 hasta 19%, alcanzamos a ver CDTs. Sigue siendo un producto que aun cuando las tasas ahorita están bajando, es un producto que finalmente quien invierte en un CDT, en una entidad financiera, lo que está haciendo es prestarle el dinero a la entidad financiera, ¿sí? Y la entidad financiera ya en su actividad y en su negocio lo que hace es administrar esos recursos. Entonces aquí quien invierte va a recibir de parte de la entidad financiera una retribución en una tasa de interés que va a depender del plazo en que la persona tome este CDT. Este plazo puede ir desde 30 días en adelante y la tasa de interés que le entregue la entidad financiera va a estar atada precisamente a ese plazo. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando usted busca un CDT? Que primero saber cuántos recursos puede disponer para hacer esta inversión, ¿verdad? Y adicional, revisar efectivamente la tasa de interés y el plazo en el que usted va a necesitar esos recursos. Hoy en día las entidades financieras, el plazo mínimo en un CDT son 30 días. Algunas lo hacen a partir de 90 días, pero digamos que en su gran mayoría va desde 30 días en adelante. Eh, y hoy las tasas de interés que entregan las entidades ya están como en el mediano plazo muy atractivas también. Entonces, aquí sí es muy importante que cuando usted tome la decisión de abrir un CDT, primero sepa claramente cuál es el plazo que quiere y que puede hacer, básicamente porque el CDT, al tener una tasa que es una tasa fija, usted conoce desde el primer día cuántos intereses va a recibir, cuánto dinero va a recibir en el vencimiento. Entonces, sí es importante que en este lapso de tiempo usted no vaya a necesitar los recursos porque si los necesita tiene que entrar a negociar el título. Entonces, por eso es importante que escoja el plazo que más se adecue a lo que usted necesita. Aquí también otro punto que es súper importante, Ana, es que si usted es una persona conservadora y que busca un bajo riesgo, también identifique cuál es la entidad que se ajusta más a usted. Nosotros en mi banco tenemos este producto desde 30 días en adelante, tenemos tasas muy atractivas. Somos la entidad líder en microcrédito en Latinoamérica y esto aquí en Colombia, nosotros por cuarto año consecutivo tenemos la más alta calificación de riesgo crediticio que hace que el riesgo sea mucho más bajo. Entonces, es también muy importante que en el momento que usted como inversionista escoja una entidad, también busque el riesgo que tiene cada una de las entidades. En mi banco le ofrecemos el mayor respaldo, además con un servicio excelente y Ana, aquí hoy en día que el CDT ha tenido tanta evolución con la tecnología, TIVA tiene una plataforma donde el cliente puede abrir su CDT en mi banco a través de la plataforma de TIVA. Y aquí yo te voy a dejar porque tú eres la más experta en los temas digitales de TIVA para que le podamos explicar a nuestro público cómo funciona el CDT digital. Gracias, Rosy. Bueno, antes de pasar a mostrarles, digamos que ese siguiente paso de listo, venimos de un producto que ha existido pues casi que toda la vida de la vida del sector financiero, cómo evoluciona a ser un CDT digital. Pero antes quisiera volverme un momentito a algo importante que mencionaste y es el riesgo crediticio y quisiera como traducirle un poco eso que significa y en palabras súper castizas lo que significa es qué tan buen pagador es el banco. O sea, ¿con qué probabilidad te va a devolver tu plata en el corto plazo o en el largo plazo? Por eso existen calificaciones de corto plazo y de largo plazo. Entonces, pucha, si uno está prestando plata, pues lo que más le interesa es que a uno se la devuelvan, ¿no? Y que aparte le paguen el rendimiento que pactó. Entonces, por eso vienen estos terceros que son las calificadoras,
hacen un ejercicio súper juicioso, entran al banco, revisan cómo hacen, digamos que todo su estudio de crédito cuando ellos van y prestan plata, cómo hacen la revisión, digamos que cómo tienen sus provisiones, cuánta plata tienen guardada, o sea, hacen una revisión súper juiciosa y dependiendo también revisan sus procesos, dependiendo de qué tan bien o qué tan mal los ven, les dan su calificación. Entonces, que un banco tenga una calificación AAA es algo súper importante que siempre deberíamos revisar cuando hacemos una inversión en CDT. Entonces, Exacto, Ana. Y aquí hay un tema con respecto, y perdóname que te interrumpa con respecto a lo que tú comentas, y es que también tienen en cuenta mucho un respaldo, porque no es solo, digamos, que el trabajo que se hace internamente, sino que nosotros también como inversionistas muchas veces pensamos, venga, el riesgo que tiene el país, ¿no? Y el entorno del mercado. Entonces, eso es algo que también las calificadoras revisan y cuando usted tiene una calificación que es AAA, lo que le está diciendo es, independiente de la situación adversa que pueda tener un país, esta entidad que tiene un gran respaldo detrás, que en el caso de mi banco es Credit Corp, va a responder a usted por esos recursos, independiente de lo que suceda en el mercado, lo que suceda en el país, la entidad tiene la capacidad de responderle a usted por esos recursos. Perdóname buenísimo. que te interrumpa. No, de hecho, incluso antes de pasar a este tema, me parece que tocaste un tema súper importante y es el respaldo que tenemos ambas entidades, que es el mismo. Nosotros hacemos parte del mismo grupo financiero, que es un grupo con una presencia muy importante en Latinoamérica, que es el grupo Credit Corp. Por eso ahora TIVA se llama TIVA por Credit Corp Capital. Hacemos todos parte del mismo grupo Credit Corp. Entonces, para que lo tengan presente, es un grupo con muchísima trayectoria en la región y también con un tamaño muy relevante. Entonces, bueno, ahora sigamos con el hilo original que llevábamos y es cómo es esa evolución de los CDTs. Entonces, acá muy rápidamente, pienso que tal vez muchos de ustedes ya han visto la aplicación, pero igual quisiera repasarla. Nosotros básicamente lo que hicimos fue convertir una experiencia que tradicionalmente es con papeleo, ir al banco, hablar con una persona, decidir cuánto quiero poner o no. Lo volvimos una experiencia 100% digital y además muy, muy sencilla desde la aplicación de Tiva, ¿listo? Entonces, como les decíamos en el CDT, básicamente uno le presta a la entidad a una entidad financiera, a cambio obtiene un documento que respalda esa inversión y que garantiza también que al final nos van a pagar. Listo. Entonces, ¿cuáles son estos beneficios que que obtienen los clientes al invertir en CDTs digitales con TIVA? Y tenemos una gran variedad de plazos, es decir, realmente uno puede hacerse un portafolio incluso diversificado en el mismo activo, que es coger, listo, tengo todo mi dinero disponible, sé que una parte la voy a utilizar para unas vacaciones porque me voy a final de año, otra parte la quiero invertir a más largo plazo, entonces la meto a un plazo de 24 meses. Y digamos que tenemos como toda esa variedad de poder tener diferentes CDT simultáneamente. Las tasas son muy atractivas. En este momento estamos al 11.30 acá. Esto justo ayer cambiamos las tasas, entonces es una tasa igual muy atractiva. Y simplicidad, es decir, no te tienes que complicar para ir a revisar o a abrir el CDT con mi banco. Acá les muestro como rápidamente cómo se ve la aplicación. De hecho, les estoy haciendo como un pequeño adelante de lo que van a ver muy pronto de la aplicación. Entonces, cuando uno entra a la aplicación, es muy fácil identificar cuál es el producto de CDT. Nosotros lo tenemos como con un loguito de un calendario, porque literalmente en el calendario puedes saber exactamente qué día te van a pagar tu CDT. Es una manera muy fácil de organizar las finanzas personales. Siempre explicamos muy bien a los clientes qué significa el producto y demás. Y me quiero centrar en esta pantallita de acá que pienso que es la más valorada para nuestros inversionistas y es que les mostramos en un simulador muy sencillo de una vez el resultado que va a obtener el cliente. ¿Listo? Y este es el resultado final, incluso después de retención en la fuente. Recordemos que siempre que haya una transacción financiera en donde haya una ganancia, hay retención en la fuente. Cuando nos pagan la nómina, nos hacen retención en la fuente. Nada diferente sucede con los CDTs. En el CDT de mi banco y en el CDT de cualquier CDT, de cualquier entidad financiera que nosotros hagamos. Entonces, como en Tiva nos gusta ser muy directos y contarle a los clientes cómo funciona todo,
de una vez le mostramos al cliente cuál va a ser su monto final. Entonces, un simulador muy sencillo, vamos acá, vemos el monto que uno quiera simular, aquí hay unos valores como predeterminados, pero si uno quiere diligenciar, también es muy sencillo, y en una misma pantalla de una vez nos va a salir en todos los plazos cuál sería el saldo final. Entonces es súper fácil decidir porque uno dice, bueno, si mi objetivo es más plata, entonces pues escojo el que me vaya mayor retorno. Si no necesariamente es eso y quiero saber es el plazo, entonces pues de una vez escojo el plazo que más me interesa. Pero en una misma pantalla ya encontramos todo. Entonces, acá volviendo un poco a la segunda parte, ya saliéndonos un poco del universo y gran universo de los CDTs, yo me voy a tomar un poco la palabra en este punto y es conversar un poco por qué los CDTs son una parte tan importante en un portafolio diversificado. Entonces acá tenemos que tener presente eh, todas esas bondades que hablábamos hace un momento, que es saber el plazo específico al cual o poder elegir exactamente el plazo hasta el cual quiero estar invertido, saber desde el principio cuál es la tasa que me va a devolver ese CDT. Y también tener presente que al comprar los CDTs por parte de TIVA, pues, y al dejarlo siempre al vencimiento, porque siempre se deben dejar al vencimiento, pues lo que suceda con el mercado y los posibles movimientos de mercado no me van a afectar. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Digamos que uno siempre tiene como un portafolio de inversión idealmente con varios tipos de activos. Entonces puede tener activos de corto plazo, es decir, fondos de inversión colectiva líquidos, como por ejemplo en el caso de TIVA, el TIVA Pocket. Y puede tener inversiones que quiere tener a más largo plazo y también con una exposición de riesgo un poco más alta para construir capital. Entonces invierte, no sé, puede ser directamente en acciones, por ejemplo, internacionales o invierte en fondos de inversión colectiva que tengan adentro activos, no sé, como exposición en monedas, nuevamente en acciones locales o en acciones de diferentes locaciones del mundo. Y todo esto siempre es ideal, tener un portafolio diversificado si uno quiere, digamos que, empezar a acumular capital en el tiempo. Porque es súper clave tener el CDT, porque el CDT, pase lo que pase en el mercado, obviamente siempre teniendo el cuidado que hablábamos al principio y es buscando un muy buen respaldo, uno puede estar tranquilo que esa parte del portafolio, digamos que es estable en el tiempo. Entonces, ¿qué sucede en el escenario ideal? Como digamos que igual relacionado con los tipos de rentabilidad y también asociado al riesgo, que probablemente el CDT rente un poquito más bajito. ¿Por qué? Porque es muy seguro. Entonces, cuando es muy seguro, normalmente la rentabilidad pues está muy acotada a ese nivel de riesgo que es tan bueno. Y los demás activos, rentan un montón y uno tiene una ganancia interesante en su portafolio completo. En momentos de mercado en donde hay movimientos fuertes, por ejemplo, el último mes en el mercado de renta fija, si ustedes tuvieron fondos, probablemente vieron como, uy, dejó de rentar tan chévere como en los últimos meses. Es normal, los mercados son cíclicos, hay veces se devuelven un poquito y vuelven y arrancan. Ahí, ¿cuál es como nuestra roca y lo que nos mantiene firmes? Pues la sección del CDT. ¿Por qué? Porque no importa lo que suceda en el mercado, igual mi CDT va a ir acumulando su valor en el tiempo y al final de la fecha yo sé que me van a pagar. Entonces, fíjense que es súper importante siempre tener una combinación de activos que me generen mucho valor, entendiendo el horizonte de inversión, y activos súper seguros que siempre me soporten, lo voy a hacer como un símil, como, son como el ancla que no dejan que mi barquito se mueve tanto cuando hay mucho movimiento, ¿listo? Entonces, por eso nosotros, digamos que con todas las opciones que nosotros tenemos en TIVA, en mi opinión, el CDT siempre debería ser parte. Entonces, uno puede hacerse una combinación de fondos de inversión colectiva un poco más arriesgados y una parte en CDT. Y la proporción de cuánto en cada uno, pues depende de mi perfil de riesgo. Si soy demasiado conservador, probablemente un 80% debería estar en CDT. Pero si estoy un poquito más moderado, entonces ya empieza a bajar un poquito la proporción de CDT y más arriesgado, siempre teniendo CDT, de pronto voy a tener otras opciones. Pero fíjense que todas las combinaciones posibles, independientemente del perfil de riesgo que uno tenga, el CDT siempre es una parte clave, independientemente incluso de su nivel de tasa, porque entonces uno podría decir, y si nos vamos a hace unos 6 años, o sea, un par de años antes de COVID, las tasas de CDT que hoy vemos eran impensables.
Entonces, incluso con tasas de CDT, que en esa época, pucha, un CDT a un año podía estar al 4 o 5%, eran unas tasas muy, o sea, igual el CDT era un vehículo súper importante nuevamente para mantener la solidez y que el portafolio no se me mueva tanto. Entonces, Rosy, pasemos a la siguiente parte que pienso que es súper, súper interesante, incluso diría que es la mejor parte de la presentación, y es que conversemos por qué las tasas de interés, o sea, por qué nosotros insistimos en decir que las tasas de interés están a buen nivel, incluso cuando están más bajitas que el año pasado. Entonces, cuéntanos tú qué opinas, cómo lo ven desde el banco, qué explicación darías como de cómo analizar correctamente esa diferencia de tasas. Sí, Ana, pues mira, igual como tú lo dices, el CDT sigue siendo un producto súper atractivo, tiene una renta fija. El año pasado vimos tasas de interés que, como les decía al principio, estaban entre el 16 y el 19%, y tal vez nunca, esto hizo que obviamente el producto como que cogiera mucho más auge y personas que nunca habían abierto un CDT pues se interesaran por conocer qué era un CDT. Entonces, digamos que fue como un buen momento. Que en este momento, donde la tasa de interés del Banco de la República, por su política monetaria y para poder darle mayor evolución a la economía del país, ha venido disminuyendo su tasa de interés, que esa obviamente marca lo que hacen las entidades financieras. Porque cuando el Banco de la República dice vamos a bajar tasas, entonces lo primero que dice la gente es, nos van a bajar las tasas de interés de captación, ¿cierto? De los CDTs, de las cuentas de ahorro. Pero esto básicamente es por la naturaleza del negocio de las entidades de crédito. Las entidades captan y prestan, ¿no? Todo lo que captan lo prestan. Entonces, en el momento que el Banco de la República dice bajo las tasas de interés, bajan las tasas de interés de crédito y por ende tienen que bajar las tasas de interés de captación, porque si no el margen en las entidades financieras pues no daría. Sin embargo, y teniendo en cuenta esto, podemos decir que los CDTs igual están superiores a la inflación. O sea, usted le está ganando hoy por lo menos unos 40% casi, que le está ganando usted de más a la inflación entre lo que tenemos, que está en el 7%, y lo que podemos ofrecer, que es un 11%, que más o menos es el promedio que tenemos en tasas de interés de CDT. Todavía tenemos dos dígitos en la tasa y este es el momento indicado para que usted tome la decisión de hacer una inversión. ¿Por qué? Porque de todas maneras lo que tenemos proyectado es que la inflación tiene que seguir bajando, ¿verdad? Entonces, por ende, el Banco de la República seguirá bajando sus tasas de interés. Y como esto nos marca a nosotros, pues si usted tiene unos recursos y puede llevarlos a un año o a 2 años, que digamos que es el plazo máximo que están dando las entidades financieras, y en el caso de nosotros con TIBA y mi banco, puede hacerlo un año, año y medio, 2 años, es un buen momento que usted aproveche una tasa del 11%, del 10% que puede estar consiguiendo en estos plazos para poder ganarse esa inflación, porque si la inflación va a seguir bajando, que esperamos que llegue a un 5, un 4, 5%, pues usted va a mantener una tasa de interés que está muy por encima de esa inflación. Entonces va a seguir usted ganando, como muchas personas el año pasado que tomaron la decisión de irse a largo plazo con tasas del 13, 14 o del 15%, pues están ganándole una excelente rentabilidad y ganándole mucho a la inflación. Entonces, sí es una buena alternativa, Ana, en este momento, que ojalá nuestros clientes y quienes están tomando la decisión en este momento, además viendo la facilidad de poder abrirlo a través de TIBA en este canal digital, como que es mucho más rápido, que tomen decisiones en plazos que estén, ojalá, en mi recomendación, superiores a los 180 días. Obviamente que depende de la necesidad que usted tenga, porque si se ata mucho tiempo y necesita la plata, pues obviamente no sería tan buena alternativa.
pero si usted toma la decisión y si es un dinero que usted tiene para hacer una inversión o para proyectarse a futuro, para hacer algún pago, no sé, de una cuota inicial o algo, es la mejor alternativa hacerlo a más de un año. Rosy, entonces me tomé el atrevimiento de como de parafrasearte para dejar como los puntos más claves que queremos que el público se lleve y es, siempre que uno vea un nivel de tasa, tiene que Ujú. compararlo también con la inflación. Entonces les doy un ejemplo sencillo y Exacto. es, el año pasado tuvimos tasas del 15%, unas tasas súper buenas, pero la inflación estaba como al 10-12% en promedio, ¿cierto? Durante el Sí, año. Fue alcanzamos bajando, convergiendo como 2018. hacia el nueve Ujú. por ciento, pero más o menos estuvo en esos niveles. Ahora tenemos tasas, por ejemplo, a 9 meses del 11,3%, pero la inflación ya está en el 7%. Entonces, fíjense que las tasas sí han ido bajando, pero también han ido bajando porque la inflación ha ido bajando. Entonces uno siempre debería comparar y hacer ese diferencial. Hay momentos de tiempo muy particulares en el mercado que no se quedan mucho tiempo y que no es el actual, en donde la diferencia con la inflación es bajita, ¿cierto? Pero Sí, eso sí, sí. pasa en ocasiones muy particulares cuando la inflación se pega trepadas súper altas en un periodo muy cortico de tiempo. Pero en este puntualmente, en donde el Banco de la República y en general, no solamente en Colombia, sino que los bancos centrales en el mundo, lo que están buscando es bajar y bajar la inflación para que el costo de vida no sea tan alto. Es un escenario súper bueno porque la inflación todavía no ha bajado tanto, porque el nivel ideal para el Banco de la República, como lo decía Rosy, es un 4,5-5%, y las tasas siguen estando buenas. Entonces, nuestro mensaje más importante es uno realmente al final la comparación que debería hacer, que igual es súper difícil de hacer, es cuál es mi tasa de ahora y cuál creo que va a ser la inflación al vencimiento de mi CDT. Entonces, incluso va a ser más la diferencia, porque si uno se compra ahorita un CDT a un año, que están en tasas de, ya les confirmo, el 10,55. Sí, es muy buena Seguramente en un tasa. año la inflación va a estar mucho más bajita del 7,7% que está ahorita. Entonces, Sí, eh, no nos dejemos llevar por ese símil de restar al 15 el 11 no, ya eso está malo, ya no invierto. No, exacto. sigue estando muy Y, bueno. exacto. Y precisamente, Ana, lo que se proyecta y lo que proyectan los economistas es que a final de año las tasas de interés, el Banco de la República, deberíamos estar alrededor del 8 máximo 9% finalizando el año. Entonces, seguramente con estas proyecciones, pues vamos a tener un diferencial de 30, 40 puntos básicos con respecto a la inflación, que se va a seguir manteniendo positivo para quien abra un CDT. Pero sin embargo, quien lo abra en este momento va a tener un mayor beneficio que lo que va a tener a final de año. Entonces, sí, sí, sí es importante ahí como ese símil que tú haces y esa explicación. Listo. Bueno, Nata, yo creo que ese es el tema principal que queríamos contarles hoy. Nuevamente los invitamos a, si no se han descargado la aplicación, la descarguen. Aquí no hay que hacer ni sumas ni restas ni nada. La misma aplicación les va a contar si yo pongo tanta plata, cuánto tengo a 3 meses, a 6 meses, a 9 meses, etcétera, etcétera. Si tienen la posibilidad, me adhiero al comentario de Rocío de mantener el dinero a más largo plazo, incluso irse al plazo máximo que tenemos ahorita, que son 2 años, 24 meses en la aplicación. Es una excelente oportunidad para atrapar esas tasas. Y son oportunidades, yo sé que parecemos un disco rayado, pero son oportunidades que no se dan siempre en el mercado. Es realmente por el movimiento que estamos teniendo ahorita. Entonces, no se queden sin invertir, hacerlo por la aplicación es muy fácil, hacen una transacción por PCE, pueden ver todos los días si es que les gusta eso, digamos que cuánto va ganando mi CDT, la aplicación les dice cuándo se vence, realmente es algo súper sencillo y incluso si tienen la oportunidad de comprarse varios en diferentes plazos, también es perfectamente viable y muy, muy sencillo desde la aplicación. Tengan presente que pueden hacer CDTs desde 50.000 pesos. Entonces, digamos que Tiva es una aplicación súper flexible que les permite hacer estos movimientos. Entonces, bueno, los invitamos a que se la descarguen, la exploren, inviertan. Y Rosy, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros, por darnos ese aporte desde el lado de mi banco.
Y listo, eso sería todo por la reunión de hoy. Quisimos hacerla corta para que no fuera como tan monótona, aparte porque el tema del CDT es en parte de todo sencillo, ¿no? O sea, la idea es, Sí, lo que más queríamos mostrarles era como esa última parte de cómo analizamos bien la rentabilidad de un CDT. Entonces, muchas gracias a todos, Nata. Y no sé Anita. si tengan algunas preguntas. Sí, señora. Muchísimas gracias, Anita y Rocío, por este espacio. Muy productivo, la verdad. Creo que todos nos ha servido para profundizar acerca del CDT. Nos han dejado un par de preguntas que nos gustaría responder en vivo, aprovechando este tiempito que nos queda. La primera de ellas es, ¿cómo hago para saber qué calificación tiene el banco donde tengo mi CDT? ¿Dónde puedo consultar esa información? bueno, me permito tomar la palabra, Anita, ahí. Esa información igual puede entrar por internet y consultar calificación y coloca la entidad y fácilmente salen las calificaciones. En la página de la superintendencia hay una parte también de la superintendencia financiera que de hecho es pues muy confiable y es la entidad que vigila todo el sistema financiero. Entonces, ahí también puede tener inclusive un comparativo de cada una de las tasas que tienen las entidades financieras. Y la misma entidad financiera puede otorgarle la certificación de la tasa de interés, de la calificación, perdón, que tiene. Estas calificaciones se dan cada año y las acaban de ratificar para todas las entidades financieras. Más o menos las ratifican entre marzo y abril y acabamos de tener la ratificación de la calificación y sé que la mayoría de las entidades financieras las tuvieron ahorita a principios de año. Excelente, Rocío. Muchísimas gracias por esa respuesta. Tenemos otra de las consultas que nos hacen las personas presentes y es ¿cuál, cuál es la tasa registrada? Si la tasa registrada es para todos los plazos, si esa tasa que nosotros hablamos del 11%, del 10%, aplica para todos los plazos o en qué varía. Listo, entonces si quieres yo tomo esa y es en la aplicación fácilmente pueden ver cuál tasa aplica para cuál tazo, no, cuál plazo, perdón. Nosotros hicimos como una generalidad más o menos del promedio de lo que hay ahorita, pero si quieres saber algún plazo en particular, entras a la aplicación, a la sección de CDT y vas a ver fácilmente cuál es la tasa que está para cada plazo. En este momento la tasa más alta que tenemos es la del 9 meses, que está al 11,3% efectivo anual. Pero igual, dependiendo de lo que quieras ver, si quieres ver de 3 meses, de 4 meses, en la aplicación lo encuentras fácilmente. Entonces, te invitamos a que la descargues y puedas explorar ahí. Muchas gracias, Anita. La siguiente consulta que nos hacen es, en este momento las tasas vienen a la baja. ¿Cuál es la estrategia más conveniente en este escenario? Entonces, retomando un poco lo que conversábamos, y me adhiero mucho a lo que mencionaba Rocío, es si uno tiene el plazo para invertir a largo plazo, o sea, para irse a los CDTs más largos, por largos me refiero a que venzan en un futuro más lejano. Eso sería lo mejor, porque uno va a mantener, por ejemplo, en el caso de 2 años, a uno le dicen que es una tasa, en este momento está al 10%, significa que uno va a rentar el primer año 10% y el segundo año otro 10%, porque las tasas están expresadas en términos efectivos anuales. Entonces son tasas súper, súper buenas que vas a mantener en 2 años y que seguramente si uno, o sea, voy a hacer un ejemplo matemático sencillo. Si uno se compra hoy ya el de 2 años y en un año, es decir, faltándole a uno un año para que se le venza su CDT y dice, voy a comprar uno de un año para decir como que se me venza en el mismo tiempo, seguramente en un año no vas a conseguir una tasa tan buena como la que hay ahorita. Entonces, por eso, entre más largo plazo, mejor. Para mantener las buenas o para mantener como ese diferencial de tasa frente a lo que va a seguir sucediendo, que es inevitablemente una disminución de tasas paulatina. Entonces, si en este momento se tienen los recursos, lo mejor es irse a lo más largo que se pueda y mantener la tasa. Buenísimo, Anita, muchas gracias. Y la última consulta que nos hacen es, ¿en qué afecta tributariamente que el CDT cuando tiene vencimiento se consigne en la cuenta de ahorros y no exista la prórroga?
que debe pagar retención en la fuente. Es lo que les contábamos al principio, ¿listo? Entonces lo que hace es que el dinero que le va a llegar a su cuenta es después de retención en la fuente, pero lo que les mencionaba es, en la aplicación, cuando ustedes simulan, el monto que van a ver es después de retención en la fuente, o sea, eso es ya lo que les vamos a consignar en la cuenta bancaria. Entonces, para que lo tengan presente. Igual, otro tema importante es mencionar que la retención en la fuente se paga en cualquier inversión que uno haga o en cualquier transacción financiera donde haya una ganancia. A uno en la nómina le hacen retención en la fuente, entonces no es como que a los CDTs, no, qué malo los CDTs que tienen retención en la fuente, no, todas las inversiones en Colombia tienen retención en la fuente, entonces digamos que en el caso de los CDTs es del 4% sobre los rendimientos, pero lo que les digo, en la aplicación de una vez ustedes simulan y ya saben exactamente neto cuánto les va a llegar a la cuenta bancaria. Muchísimas gracias, Anita. Bueno, estas serían las preguntas que nos dejaron el día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los asistentes, sobre todo, pues, obviamente, a Anita y Rocío por darnos esta explicación sobre CDT, refrescarnos un poco el por qué debemos seguir haciendo parte al CDT como nuestro producto en nuestra cartera de inversiones o nuestra estrategia de inversiones. Esperamos a todos los invitados y asistentes que haya sido de su agrado este webinar y los invitamos claramente a seguir participando de estos eventos que tendrá TIVA a lo largo del año. Muchas gracias a A ti, todos. Nata, muchas gracias. Anita, muchas gracias. Muchísimas gracias para todos. Que tengan un buen día. Chao, chao. Igualmente, Gracias. excelente día. Chao.